antígeno, sabemos las características, las diferencias. Esto puede ser que entre como pregunta de examen, ya, así que tienen que volver a hacer falta. Entonces continuamos con esto, ¿no? Ya hemos visto cómo se reconoce el antígeno, cómo se realiza la presentación antigénica a linfocitos T, ya hemos visto, ¿no? Mediante las células profesionales presentadoras de antígenos o también las células nucleadas en su sitio, en el HLA de tipo 1, realizan la presentación antigénica. Los linfocitos T solo son capaces de reconocer antígenos peptídicos, se han sentado en los mismos lugares, ¿no? Entonces los de adelante dirían. Y la 1. Esta pregunta es para ti. Los linfocitos T solo son capaces de reconocer antígenos peptídicos. ¿Qué hemos dicho en la anterior clase? Linfocitos T solo son capaces de reconocer antígenos peptídicos o proteicos. ¿Pueden reconocer entonces componentes peptídicos? Los péptidos, ¿cuáles? Ahí dice, solo pueden reconocer péptidos. ¿Solo reconocen péptidos o pueden reconocer otros más? O proteínas. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Son componentes, ¿no? Los péptidos pueden formar durante las proteínas. Entonces quedamos en que los linfocitos T únicamente reconocen antígenos proteicos, pero al poner peptídicos estamos hablando de que esos antígenos ya han sido procesados, ¿no? Y con el HLA ya están siendo presentados a un linfocito T, ¿ya? Entonces acá cuando al HLA se le acopla un antígeno, este antígeno en realidad ya es procesado, ¿no? Son cadenas lineales de péptidos lineales simples, ¿ya? Por el proceso de proteólisis se forman estas cadenas peptídicas lineales simples, y estos son los que reconoce un linfocito T, ¿ya? Entonces no pueden reconocer carbohidratos, lípidos. Estamos hablando del linfocito T con receptor alfa-beta, no se olviden, ¿ya? El receptor alfa-beta. Entonces, la restricción determina por la restricción de este tipo de antígenos está determinada por las moléculas MHC, que solo son capaces de unir o presentar fragmentos peptídicos, ¿no? ¿Por qué solo se presentan péptidos? Por el HLA. La hendidura solamente a esa hendidura se anclan los componentes peptídicos y nada más. Aquí ustedes ven una proteína grande. Esta proteína grande tiene 488 aminoácidos. De estos aminoácidos, pues lo que nosotros necesitamos no es todo, ¿no? Para que se una a la hendidura del HLA necesitamos una cadena de péptidos que pueden tener, ¿no? Desde 8 cadenas de aminoácidos, ¿no? Formando un péptido de 8 hasta 30 aminoácidos, ¿no? El HLA de tipo 1, adelantándonos un poquito, reconoce las cadenas peptídicas que tengan de 8 a 11 aminoácidos en promedio, ¿ya? Porque la hendidura es cesada. Y el HLA de tipo 2 tiene la hendidura abierta, entonces puede almacenar mayor cantidad de aminoácidos, es decir, una cadena de péptidos más grande, que puede llegar, ¿no? Hasta 25, o incluso en alguna literatura van a encontrar que es hasta 30 aminoácidos, ¿ya? Entonces es más grande, pero aún así hablamos de cadenas peptídicas simples, lineales, ¿ya? Entonces eso hace las moléculas del HLA. Pero para esto, ¿qué significará esta tijera para Fidalos? Sí. ¿Qué crees que se representa esta tijera? No está procesado, solo te usa la proteína para que el péptido sea más fácil de... Para que se corten en fragmentos más pequeños, ¿no? Entonces, se presenta esto a la proteólisis, ¿no? Todo ese proceso en el que las cadenas grandes de proteínas las corten y las conviertan en péptidos mucho más pequeños, ¿no? Que sean fáciles de ser ancladas al
otras moléculas, aparte del HLA, pueden realizar la presentación de inmunógenos. El HLA, habíamos dicho, ¿no?, que solamente presentan antígenos, ¿no?, o proteínas. Pero hay otras moléculas parecidas al HLA de tipo 1 que pueden realizar la presentación de inmunógenos no proteicos, principalmente lípidos. ¿Ya? Entonces, estas moléculas parecidas al HLA se las conoce como las CD1, que se expresan en la superficie celular. ¿En la superficie de qué células ustedes creen que se exprese el HLA o en las moléculas CD1? Aquí ustedes ven el HLA. El HLA, adelantándonos un poquito, está conformado por una cadena alfa, ¿no? La cadena alfa dividida en 3 segmentos, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y una molécula accesoria que se la conoce como beta 2 microglobulina. ¿Ya? Así está conformado el HLA de tipo 1. Ahora, las moléculas CD1, si ustedes se fijan, igual tienen una cadena alfa dividida en 3 segmentos y también tienen esta molécula accesoria, la beta 2 microglobulina. Pero obviamente, ¿no?, los componentes estructurales son diferentes al de tipo 1. Estas moléculas igual se expresan en la superficie de las células. Pero ¿de qué células principalmente, o en qué células principalmente se expresan estas? ¿En qué células se expresan estas moléculas? En las células profesionales presentadoras de antígenos, en células móviles, ¿ya?, como los macrófagos, células dendríticas, principalmente estas dos. ¿Ya? Entonces, estas moléculas van a presentar inmunógenos, igual tienen una hendidura, inmunógenos de tipo no proteico, principalmente lípidos, ¿ya? Lípidos. ¿Y a qué linfocito T los van a presentar? Es a los linfocitos T que tengan el receptor de tipo gamma delta. ¿Ya? Los que, si ustedes recuerdan, en Inmuno 1 participaban en la inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, esto, no se olviden de estas moléculas CD1, ¿no? Y dentro de la clasificación de las de CD1 hay de 5 tipos, ¿no? Ahí está representada el CD1A, CD1B, CD1C, D y E. ¿Ya? Son los 5 tipos de CD1. Okay. Aquí no se nota bien la pregunta. Ahí no, los linfocitos TCD4 positivos y CD8 positivos con sus receptores son capaces de reconocer antígenos peptídicos presentados por el complejo mayor de histocompatilase. Se refiere tanto a los linfocitos TCD4 como CD8, ¿no? Pero acá tienen dos preguntas. La primera, para la primera de la fila 3, dice: ¿cuáles son los tipos de MHC? Hemos mencionado ya varias veces. O HLA, ¿cuántos tipos de HLA conoces? 1 y 2, ¿no? Ahí se refiere a moléculas de complejo mayor histocompatilase, es lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí conoces de dos tipos, 1 y 2. El de tipo 1 y 2 nos sirven para presentar el antígeno, ¿no? Pero vamos a ver que hay un grupo más que es el HLA de tipo 3. ¿Ya? Pero acá tenemos dos tipos que presentan el antígeno. Fila 4. ¿Cuáles son sus características del complejo mayor de histocompatibilidad? Sus características serían que se conocen lo propio, las HLA en contra de las PAMs y las RAMs. También sería otro, como son de dos tipos, se conocen las proteínas, tal vez. Unos tienen mayor capacidad de conocimiento de las proteínas y otros menor capacidad, como las HLA2 y las HLA1. Estructuralmente, se encuentra en la superficie de los macrófagos, de las células presentadoras de antígenos. ya. Ok, vamos a revisar enseguida esto de la estructura de los. Entonces, ustedes se fijan ahí en la imagen.
Bueno, para el último que ha llegado. Ahí dice personalidad antigénica específica. ¿Qué función tiene el HLA? ¿Por qué decimos que actúa ahí? Es lo que nos sirve para reconocer lo propio. Lo propio, ¿no? Hace que se reconozca, se puede diferenciar lo propio de lo extraño. Okay. Entonces, lo que es la personalidad antigénica específica es una característica importante de las moléculas del HLA. ¿Dónde se sintetizan estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA? ¿En qué parte del ADN? El cromosoma, ¿sí? Sí lo sabía. Pero sí, porque están en la ¿Brazo corto de? ¿Brazo corto de qué cromosoma? Brazo corto del cromosoma 6. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿no? En el dibujo. En el brazo corto del cromosoma 6 están los genes que van a ayudar a sintetizar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Dónde se forman estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? En el retículo endoplasmático, ¿no? Entonces aquí ustedes ven dos clases, la de clase 1 y la de clase 2. La de clase 1 acá están representadas solamente las moléculas básicas, ¿no? Que se conocen como A, B y C. También se denominan estas las HLA de tipo 1 clásicas. ¿Por qué razón? Porque esas son las que presentan el antígeno en la superficie. Las de clase 2 se dividen en tres grupos grandes, ¿no? Las de P, las de Q y las de E. Entonces, estas, ¿qué son las moléculas? Ya hemos dicho, ¿dónde se expresan? En la superficie de la membrana citoplasmática, ¿no? De una célula nuclear. Aquí tienen el de tipo 1, todas las células nucleares, ya habíamos dicho, el de tipo 2, en las células profesionales procesadoras de antígenos. Estas moléculas, si ustedes ven ahí, tienen varios segmentos. Ya estos segmentos los vamos a ver en una imagen más grande. Aquí está esta otra clasificación más completa de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Todo lo que está en anaranjado corresponde a la clase 2, ¿no? Lo que está en azul, clase 1, y el de clase 3 en verde. El de clase 1, ¿por qué se las llama así? De clase 1, ¿alguien se acuerda? Porque del brazo corto del cromosoma 6 se genera, los genes ayudan a sintetizar solo una cadena, ¿ya? Por eso es de tipo 1, es la cadena alfa. Esta cadena alfa está dividida en estos tres segmentos. La beta 2 microglobulina, que es accesoria, está derivada del cromosoma 15, ¿no? Entonces, para denominarla así, han tomado en cuenta solamente la cadena alfa. La clase 2, ¿por qué se la ha denominado en clase 2? ¿Cuántas cadenas tiene? Tienen dos, alfa y beta, ¿no? Y cada una dividida en dos segmentos, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Ya? Por eso se le ha denominado como clase 2. Dentro de la clase 1, si ustedes se fijan, acá están reportadas las clásicas, HLA de tipo B, de tipo C, de tipo A. Estas tres son las clásicas, ¿no? Las más importantes. Pero si ustedes se fijan, hay muchas otras. Hay algunas que se pueden expresar en otros tejidos, en la placenta, por ejemplo, la HLA de tipo G, o hay otras que en situaciones patológicas también se pueden expresar en la superficie. ¿Ya? Entonces vamos a tomar en cuenta también estas dos, las moléculas MIC-A y las moléculas MIC-B. ¿Ya? Entonces cuando una célula se encuentra estresada, alterada por alguna razón, pueden dejar de expresar el HLA de tipo 1, o como ya hemos aprendido, ¿no? Pueden expresar el HLA de tipo 1 junto con el antígeno que se ha procesado mal, ¿no?
célula pura no sufrido alguna mutación y esas proteínas alteradas son las que van a ser presentadas en la superficie con el HLA de tipo 1. Pero hay situaciones en las que la alteración puede hacer que las HLA no se expresen en la superficie. Sin embargo, para hacerse conocidas como células alteradas, pueden expresar esas otras moléculas, las MIC-A y MIC-B. ¿Ya? Entonces, las células NK pueden reconocer también a esas otras moléculas de superficie, ¿no? Entonces, activan mecanismos de ataque, de defensa para destruir a estas células. De la clase 2, ahí ustedes ven, ¿no? Ya hemos dicho, tienen dos cadenas. Pueden ser el HLA DP, beta 1, beta 2, ¿no? Alfa 1, alfa 2 y así. De acá, esta molécula es la que tiene que tomar en cuenta, la HLA-DM. A pesar de que el resto de las moléculas, ¿no? Las que no sean alfa, beta, DM, por ejemplo, TAP1, TAP2, son moléculas que igual se sintetizan, ¿no? A través de los genes que codifican el HLA de tipo 2, pero estas moléculas sirven para que se realice el procesamiento antigénico y la presentación antigénica de manera importante. Si ustedes recuerdan en la vía exógena de presentación antigénica, ¿no? Se hacía mención a las moléculas HLA-DM, porque ayudan a que el antígeno se pueda anclar al HLA de tipo 2. Las TAP1 y TAP2 ayudan principalmente a que esos antígenos que han sido procesados por el proteosoma, y habíamos explicado que era el proteosoma, ¿no? Sean dirigidos hasta el HLA de tipo 1. Son moléculas conocidas como las moléculas chaperonas en el libro de Jesús Niño. Entonces, y la clase 3, ¿no? Estos genes ayudan a codificar algunas moléculas solubles, ¿ya? Como por ejemplo las moléculas C4A, C4B, C2 y las moléculas FB. Forman parte de qué sistema para la fila. Moléculas C4A, C4B, C2 y el factor B, que es FB, forman parte de qué sistema. ¿De qué sistema enzimático? Sistema de complemento. El sistema del complemento, ¿no? Entonces, sintetizan moléculas del sistema del complemento. ¿Qué habíamos dicho que es el sistema del complemento? Te están corrigiendo. ¿Qué es el sistema? Si has escondido estas moléculas, tienes que saber qué es el sistema del complemento. Y además pueden sintetizar algunas citoquinas, ¿no? El FNT alfa y beta. ¿Qué es el FNT? Sí, ¿qué es? Factor de necrosis tumoral. Factor de necrosis tumoral. Ya. Entonces son citoquinas. ¿Qué características tienen estas citoquinas? Una de las funciones importantes es que participan en las respuestas inflamatorias, ¿no? Producen vasodilatación, ¿no? Implementan la actividad de otras células de respuesta inmune. 6 menos 5 me van a avanzar. Esa es la estructura de las HLA. Las HLA ya hemos revisado los segmentos, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, las de tipo 2. Las de tipo 1 tenemos, ¿no? Los segmentos alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 2 microglobulina. Toda la región externa se conoce como región polimórfica, es decir, que estas regiones son muy variables, ¿no? Van a variar, cada tipo de HLA puede variar de manera importante. ¿Por qué es importante que esta región tenga esa capacidad de cambiar los segmentos, que cada segmento externo sea específico? Es importante porque ayuda a reconocer regiones específicas de estas cadenas de péptidos, ¿no? Para que se puedan anclar de manera adecuada, porque hay diferentes tipos de péptidos,
¿no es cierto? Entonces, cada péptido puede encontrar a estas HLA y anclarse de manera adecuada para ser presentados. Y las partes proximales a la membrana citoplasmática son las de genes conservantes, son las de genes que no van a variar en cuanto a la estructura. ¿Qué otros segmentos más tienen? Tienen un segmento transmembrana, o PM, un segmento transmembrana, y un segmento corto intracitoplasmático, ¿ya? Que le da la estabilidad a HLA. Ahora estas HLA de tipo 1 y 2 ya hemos repetido, ustedes van a revisar con calma y les voy a pasar las diapositivas. ¿Cuál es la función? Ya hemos repetido varias veces, ¿no? Presentar péptidos al linfocito T, ¿no? Y obviamente ya habíamos dicho, no está restringido por el complejo mayor histocondrial que solo presenta péptidos lineales, nada más. Todos los antígenos deben ser presentados por las moléculas del HLA. Todos los antígenos pues, que se muestren como mutados, alterados por el HLA de tipo 1 o agentes extraños también, ¿no? HLA de tipo 1 y HLA de tipo 2 para la activación de la inmunidad adaptativa. A esto se conoce como la sinapsis inmunitaria, ¿no? Entonces acá ustedes ya están viendo la unión del HLA de tipo 2 o de tipo 1 con el fragmento, con el antígeno al receptor de un linfocito T. Entonces ya conocemos la estructura del HLA de tipo 1 y 2 y el receptor TCR. Este receptor TCR también tiene dos cadenas, ¿no? Cadenas alfa y cadenas beta. Este otro receptor o esta molécula es una molécula citoplasmática que se la conoce como CD4 o CD8 dependiendo del tipo de linfocito T, ¿no? Si es citotóxico o el linfocito T helper. Volvemos con la fila 1, el siguiente. Compañero de clase. Okay. Estas moléculas CD4, ¿a qué segmento del HLA de tipo 2 se va a unir? Ayuda a mantener la estabilidad del HLA hasta que el linfocito T se conozca de manera adecuada al antígeno y active el linfocito T. ¿Cuál es este segmento? Sería el alfa 2. Beta 2. Es el beta 2. Ya no se olviden. Entonces el segmento de unión del CD4 es el segmento beta 2. Y para aquí, ¿a qué segmento está fácil? Alfa 3. Alfa 3. Fila 3, compañera. ¿Entre qué regiones se encuentra la hendidura de la HLA de tipo 1? ¿Entre qué segmentos se encuentra la hendidura, forma la hendidura de la HLA de tipo 1? La misma pregunta, ¿entre qué segmentos? Alfa 1 y alfa 2. Para ti, ¿entre qué segmentos se encuentra la hendidura de la HLA de tipo 2? Acabamos de las cadenas. Beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. ¿Entre qué moléculas se encuentra la hendidura? Alfa 1 y beta 1, alfa 1 y beta 2. ¿Con qué microorganismos son las respuestas inmunitarias celulares efectivas? Ya vamos a entrar a la respuesta inmunitaria de enfermedades infecciosas y bueno, está en cada uno de los temas de exposición. HLA de tipo 1 presenta el antígeno al linfocito T CD8, ¿no? Por tanto, ¿qué tipo de respuesta inmunitaria adaptativa va a activar? La celular, ¿no? La celular. El HLA de tipo 1 presenta ¿qué tipo de antígenos? Antígenos que estén dentro de la célula, ¿ya? A través de lo que se conoce como la vía endógena de presentación antigénica. Entonces,
activa mejor la vía celular. HLA de tipo 2 realiza la presentación del antígeno al linfocito T helper o CD4. Y dependiendo del estímulo, puede activar y hacer que el linfocito T se diferencie en diferentes subpoblaciones linfocitarias. Acá tienen el ejemplo de dos subpoblaciones linfocitarias: T helper de tipo 1 y T helper de tipo 2. El T helper de tipo 1 activa qué tipo de respuesta inmunitaria de manera importante. El linfocito T helper de tipo 1, por ejemplo, va a producir gran cantidad de interferón gamma. ¿Para qué? Para activar a un macrófago. Entonces, activa qué tipo de respuesta, celular o humoral. Celular, porque va a ayudar a que haya una mejor respuesta inmunitaria de otras células. Okay. Si hablamos del T helper de tipo 2, acá ustedes ven que el T helper de tipo 2, cuando el T helper es activado, todos los T helpers que producen en gran cantidad citoquinas. Okay. Entonces, debe haber una citoquina que activa los linfocitos B. ¿Qué citoquina será esa? La interleucina 4. ¿Ya? Entonces, esta va a activar al linfocito B. Y el linfocito B, si se diferencia en células plasmáticas y produce anticuerpos, ¿qué tipo de respuesta inmunitaria activará? Lo humoral. Entonces, ¿qué es lo importante con respecto a la activación de un linfocito T? Que el linfocito T activa la respuesta inmunitaria celular y la respuesta inmunitaria humoral. Ya, eso no se olviden. Cuando hablemos de linfocitos T, estos activan la respuesta inmunitaria celular y humoral. No se olviden, porque les voy a volver a preguntar cuando hablemos de inmunodeficiencias, por ejemplo. Ya es lo básico. ¿Qué microorganismo es una respuesta inmunitaria celular efectiva? Microorganismos intracelulares es la respuesta. ¿Con qué microorganismos una respuesta inmunitaria humoral es efectiva? Contra microorganismos que estén fuera de la célula, porque ¿dónde están los anticuerpos? En los virus corporales. Entonces, agentes patógenos extracelulares. Ya, eso también se dice cuando les toque el sistema de exposición, les puedo preguntar eso. ¿Ya? Ok, esto lo vamos a seguir viendo, pero les voy a dejar una tarea que van a sacar aquí para la siguiente semana. Dice, la presentación de fragmentos antigénicos asociados a moléculas del complejo mayor histocompatibilidad ha llevado a preguntarse ¿dónde y cómo se realiza el procesamiento antigénico en la célula presentadora? ¿Dónde y cómo se realiza este procesamiento antigénico? ¿Y cómo y dónde se realiza la asociación de los fragmentos peptídicos a moléculas del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1, de tipo 2? ¿Existe alguna relación entre el procesamiento y presentación de antígenos y la síntesis, transporte y expresión de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad en la membrana de la célula presentadora? Preguntas que serán respondidas por estudiantes que cursaron inmunología 1. Esto ya. Entonces esta tarea la tienen ustedes para la siguiente semana. ¿Qué otitis tiene? ¿Qué? De la influenza. De la influenza tiene 8 segmentos. Ahora, aquí está subiendo el índice, digamos que estos son sus 8 segmentos. Vamos a ver ¿ok? Ahora, estos 8 segmentos, una vez que entra una célula sana, y entra por el citosis y todo, y luego se va a replicar, aquí tiene estos segmentos vienen y se replican. Lo que hace que sea especial el virus, en general los virus, es que según su configuración del ADN pueden variar. Por ejemplo, el virus de influenza tiene la HA y la RNA. Ahora, podemos tener vacunas para estos, bueno, son antígenos de superficie, ¿no? Aquí están en la superficie del virus. Ahora, una vez que se replica el virus, sus cadenas monocatenarias, sus 8 cadenas, van variando. Eso significa que, por ejemplo, el cuerpo humano tiene como ya tiene muchos años o una experiencia con estos tipos de virus, tiene de manera innata el reconocimiento de estos receptores para agarrarlos y destruirlos directamente.
Pero un mecanismo de evasión que tiene el virus es cambiar esta configuración para que esta configuración innata que tenemos a los virus por la evolución que hemos tenido ya no se presente y ya sean blancos o ya no existan para las células que les van a captar. Ahora, esto igual permite que la célula varíe mucho y tiene dos tipos de variación. Es variación antigénica o genética del virus, que sería este de aquí. Serían dos, que es una leve, podríamos decirlo leve, que es la que varía, la HNA y NA, que es la que tenemos todos para, por ejemplo, para el virus del virus de la influenza HN1 y H1 y N1. Pero, por ejemplo, tenemos otro que, por ejemplo, ya lo deben conocer, que es la de la gripe o la influencia aviar o la influencia porcina, que esos son variantes o son mutaciones que tienen agresivas o son subtipos que ya se van como que mutando. Por ejemplo, de un animal como un ave va a infectar a un humano, y al infectar a ese humano ya es otro subtipo que es una variación genética o, ¿cómo se podría decir? Antigénica, ya mucho mayor, y eso ya se le considera como una variación mayor o como una variación de subtipo, que es mucho más peligrosa por la que se producen las pandemias, como por ejemplo el coronavirus. Ahora, otros mecanismos de evasión que tienen por ejemplo, el virus es, de nuevo venimos a este ejemplo, y este virus entra. Y este virus, como la doctora está explicando, o esta célula puede presentar, o puede ya decir que tiene un antígeno dentro para que la maten. Lo que podría hacer el virus, o lo que hace es inhibe esas presentaciones, inhibe que, digamos, por ejemplo, aquí venga una NK o una célula presentadora de antígeno para reconocer que esta célula está dañada, y no va a dejar que la célula infectada dé señales de que está infectada, haciendo que parezca o sea aparentemente sana. Ahora, otro mecanismo que también tiene es por su misma naturaleza, que cambia su estructura, va a deprimir la respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienes linfocitos B y, por ejemplo, células plasmáticas especializadas para un tipo de influenza. Te han vacunado para un tipo de influenza, pero esta influenza, si no la tratas o la haces un poco más crónica y lo que sea, o por muchos factores, haces que su carga vírica sea mayor, va a ir cambiando, va a ir mutando. Eso significa que, por ejemplo, tus células plasmáticas o la vacuna que vas a ir teniendo, o lo que va a ir generando tu cuerpo, no va a ser suficiente para matarlas, no las van a reconocer, y generar nuevas células especializadas para que las destruyan le cuesta mucho a tu cuerpo. Entonces la inmunodeprime y vas a estar en un mecanismo de inmunodepresión, lo que conlleva al agotamiento también, o como dijera, una inmunodepresión. Otro mecanismo que tiene también nuestra célula, el virus para la evasión, es infectar o inhibir a las células especializadas para localizarlas, como por ejemplo en el COVID habían las tormentas citoquinas que mataban a las células alrededor de ellas, o por ejemplo en el VIH, que matan a las células CD4 para reprimir al cuerpo. Es otro mecanismo de evasión que tienen los virus para que eso. ¿Verdad? Ya está bien, pasen al frente. No, les falta, doctora, lo he pasado. Les falta. Ellas tienen que estudiar un poquito más. ¿Qué hora tienen? Falta 6 minutos para el 10. Falta 6. Un minuto. Ya, chicos. Dipotol, ayer me preguntó en dónde se encontraba. Son receptores intracelulares. Los receptores Dipotol van a recepcionar lo que son, los PRRs que están intracelulares. Lo que son los interferones alfa y beta. Los interferones, vamos a decirlos que interfieren, van a actuar para que otras células no se infecten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el virus, ¿ok? El virus va a ingresar, por lo que ya hemos visto, por endocitosis. Este tiene una molécula de RNA
esta RNA se tiene que sintetizar para generar nuevos genes. Ahora, hay otras células que aún no están infectadas. Entonces, ¿qué haría esta célula para que estas demás células no se infecten? Va a enviar los interferones. Estos interferones van a avisarle a esta célula, o van a, entre comillas, avisarle que esta célula está infectada y les va a interferir en lo que es la replicación viral. Entonces, esta célula es normal, ¿no? Está, acá está su núcleo, aquí está su ribosoma y su... Ok, ya, entonces ya va para lo que es la replicación celular. Y si para la replicación celular, cuando otro virus venga, bueno, la influenza venga y quiera atacar esta célula, ya no va a poder reproducirse, entre comillas. Ya no va a poder vivir. Entonces, se corta eso. Y va a frenar eso. Y además de esto, va a crear lo que son células de aviso. Y además va a lo que es la quimiotaxis, y va a llamar a otras células para que vengan a atacar a los virus. Ya, ok. Por eso me tienes tus nombres, después de que les hagas. ¿Cuáles son los PAMs que son reconocidos por las células del grupo inmunitario? Por un macrófago. Un macrófago, ¿cómo se conoce el virus de la influenza? El virus, así, en general, o cuando está ya en la célula infectada. Perdón. Los virus, las células celulares, los macrófagos, ¿no? Cuando el virus ingresa al organismo, ¿qué hacen los macrófagos? ¿Cómo reconocen o saben que hay un virus ahí en las vías respiratorias? Primero necesitan lo que se hace primero es, por ejemplo, cuando entra la influencia por primera vez al organismo, el organismo no la reconoce, entonces se llaman a los neutrófilos. Los neutrófilos vienen y las castran, entonces una vez que los neutrófilos van... ¿Cómo se conocen al virus? ¿Cómo se conoce? Un neutrófilo, macrófago. Por... ¿Número? ¿Conocen? Creo, por lo menos seguro que es las HLA. Hasta donde sé, la CNK también, como una de sus funciones es destruir a cualquier célula o cualquier microorganismo que no presente HLA en su superficie. No, sí, también. Ese es el componente que va distinguiendo de lo propio de lo extraño. Entonces, este microorganismo no va a presentar en su superficie este HLA. De diferentes receptores de reconocimiento de patrones pueden reconocer virus. TB7, TB8, esos son intracelulares. También Ya, está el ¿dónde se encuentran? del citosol. ¿Intracelular? Intracelular. ¿Estás seguro? Sí. Son intracelulares. Vías y mecanismos de ingreso de la vías. Bueno, el organismo ingresa, puede ser vía nasal, oral. Hemos hablado también de mucosas oculares, e incluso también puede ingresar con el conducto trompas de extracción. Mecanismos Bueno, es de evasión en los cilios, las vibrisas, incluso los cilios van a arrastrar a lo que son, bueno, los cilios. Estás hablando de las baseras. Sí, correcto. Ya, cítame baseras naturales. 3 ejemplos de los 3 tipos. O un ejemplo de cada. La mucina, la mucosa del aparato. Otros serían los cilios. Otros los macrófagos. Las baseras naturales. Los macrófagos. El pH también. Naturales.
Número 4. ¿Qué células participan en la respuesta inmunitaria? En la respuesta ingresan las células dendríticas, los natural killers, los neutrófilos y los neutrófilos, células dendríticas. Hablame sobre las NK. ¿Cómo se conocen el virus de la influenza o las células infectadas? ¿Qué hacen? Primeramente, el virus va a ser reconocido mediante, ya que va a ingresar por lo que es la vía por vía oral o ya sea nasal. Estos van a ir primeramente a lo que es la mucosa. Una vez que estén en la mucosa, estos al unirse con lo que es la neurominidasa y la hemaglutinina, Sé directa. ¿Cómo se conocen las NK? ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se conocen las los van a reconocer a través de lo que es la ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conocen? Una vez que se conocen, ¿qué hacen las NK? ¿Cuál es la acción? ¿Cómo defienden al organismo de la influenza? Mediante lo que es la fagocitosis, estos van a reconocerlos, los van a destruir y van a tratar de expulsarlos mediante la tos, podría ser, van a tratar de Las sacar. NK activan mecanismos de reflejo de las dos, fagocitan, las NK. Era 24, pero no sé si cambió. ¿Cuánto Sharon? No, entonces 25. Yes. ¿O queda? Sí. Función de las NK. ¿Cómo activan la respuesta inmunitaria? Número 2. Inmunidad adaptativa principalmente, como también van a actuar las panchas principalmente de las células dendríticas, ya que estas van a reconocer al antígeno y una vez reconocidas van a llevar estos antígenos o partes del antígeno para su reconocimiento hacia los ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos se van a encontrar con células T vírgenes y van a activar una respuesta inmunitaria. En estas células T vírgenes van a poder activar lo que es ya sea las células TCD8 o células TCD4. En la CD8 activan lo que es la memoria y la citotoxicidad. En la CD4, como bien vimos también en esta clase, principalmente van a ir por dos líneas que son la TH1, las T-helper1 y las T-helper2. Y las T-helper2 son las que van a ir a activar el sistema inmunitario humoral para activar los linfocitos B, y los linfocitos B van a soltar lo que son los anticuerpos específicos para Ya, ¿qué línea o qué tipo de inmunidad es mejor? ¿La inmunidad adaptativa celular o humoral? ¿Cuál crees que destruye más cantidad de virus? la humoral, porque esta va a llevar directamente, va a soltar anticuerpos que sean anti-influenza, que vayan a atacar directamente al virus. Ya, ¿dónde se encuentran predominantemente los virus? ¿A nivel extracelular o intracelular? Intracelular. Ya, me vuelvo a preguntar, ¿cuál es la respuesta que tendréis mejor? ¿Inmunidad humoral o celular? En este ¿O caso, ambas? ambas también sería, pero ¿Ambas por igual? ¿Cuál predomina? si en este caso, como el virus de influenza se encuentra más que todo intracelular, sería la respuesta celular. ¿Número? 15, creo. 15. Ok, gracias. Pueden tomar esto.